Buenas, hoy vamos a hablar acerca del hueso rótula o patela. Etimológicamente, rótula significa, según el latín, ruedecilla, por el aspecto semi-circular de este hueso. Nada más lo relacionaron con esa parte. Y patela porque es como si lo hubiesen aplanado, ¿ok? Simplemente eso. No es un hueso, un tipo de hueso aplanado, pero asemeja como si estuviese aplanado, ¿ok? Otro punto. Este es un tipo de hueso sesamoideo. Y como nosotros sabemos, los huesos sesamoideos están en el espesor de ciertos ligamentos o músculos. Claro, de los tendones de los músculos. En este caso, el hueso patela está en el espesor del músculo cuádriceps femoral. ¿Sí? En el espesor del tendón del cuádriceps femoral, mejor dicho. Bien, hablando de ya la situación anatómica, este hueso se encuentra en la parte anterior de la rodilla, de la región de la rodilla, simplemente eso. La posición anatómica, que es lo importante de este hueso, para reconocerlo de un lado izquierdo y de un lado derecho, tenemos que reconocer primeramente que tiene la forma, aparte de ser como de una ruedecilla, como se mencionó al inicio, tiene la forma de un triángulo. Es como si yo hiciera esto, así. Un triángulo de base superior, esta parte, y un vértice inferior, que es esto que estoy tocando. Entonces, ¿qué decimos? Que la base siempre tiene que estar mirando hacia arriba y el vértice hacia abajo, nada más. De las dos caras, tenemos primero esta, que es la más rugosa y llena de orificios vasculares. Esto siempre va a estar mirando hacia adelante, o sea, anterior. Y así nos vamos a esta parte, la cara posterior, tenemos que indicar que existen dos superficies articulares, dadas para para la articulación con la cara rotuliana del fémur, que está acá. En este caso tenemos un fémur del lado izquierdo. ¿Ven? Ahí está la cabeza del fémur, que es medial, o sea acá, y esto es lateral. Aquí tenemos esa carilla rotuliana de la tróclea femoral. Entonces, recordando esto, quiero tomar muy en cuenta esta parte. Existen dos superficies articulares para cada uno de estos cóndilos, ¿ok? Pero, ¿qué es lo importante? Que nos demos cuenta cuál es la superficie articular más extensa en comparación entre estas dos. En este caso es esta, ¿verdad? Miren, vamos a enfocar. Aquí está. Esta es la superficie más extensa. Y esta es la más, bueno, en comparación no tan extensa. Otro punto importante es notar que tiene una concavidad mayor. Es más cóncava a comparación con esta otra. ¿Y qué deducimos al final? Que la carilla articular o faceta articular de esta cara posterior de la rótula, la más extensa, la más cóncava, siempre va a ser lateral, siempre va a ir hacia afuera, siempre va a ser externa. Entonces, podemos observar esta rótula, en este caso vemos la cara posterior, ¿y qué deducimos? Si esta es la porción más extensa, esto es lateral. Por lo tanto, esta es una rótula del lado izquierdo. Esto es así. Este es un fémur, pues, del lado izquierdo. Y vamos a articularlo. Simplemente es así. Recordemos que esto está en el espesor de un tendón. Bien. Algo más. Bueno, ya describiendo este hueso, nada más decir que en la base se inserta pues el tendón del cuádriceps femoral, pero a su vez ciertos fascículos, ciertas fibras tendinosas llegan hasta la cara anterior, pero se inserta más que todo en la base. Otro punto importante, en el vértice de la patela vamos a reconocer que justo acá se inserta el ligamento rotuliano, que va a llegar a la tuberosidad de la tibia, y eso ahorita lo vamos a ver. Bien, algo más importante, los bordes laterales, en este caso, esto es externo, ¿verdad? Entonces, este sería el borde lateral y este sería el borde medial. En ambos se insertan los bastos provenientes del cuádriceps, respectivamente medial lateral, y el retináculo
rotuliano. Medial, lateral. Perdón. Lateral, medial. Simplemente eso. Ahora, si nos vamos a la cara posterior, ya hemos indicado para qué sirve esta superficie articular. Nada más. Pero inferior a la superficie articular existe una parte rugosa. Esta parte rugosa está en relación con el pliegue sinovial infrarrotuliano y con el cuerpo adiposo infrarrotuliano. Nada más. Es hablando ya algo de las relaciones de este hueso. Si nosotros nos vamos a una imagen de Netter, aquí podemos observar a la patela, cómo está en ese tendón, en el espesor de ese tendón, como en sus bordes tiene la inserción de los retináculos rotulianos, específicamente. Y aquí esa grasa que se observa ahí es el cuerpo adiposo infrarrotuliano. Y por último, en el vértice, cómo se inserta el ligamento rotuliano, que ahorita vamos a ver con más detalle. Simplemente eso es la rótula. Y quisiera diferenciarles y mostrarles una rótula del lado derecho, pero desgraciadamente solo tengo dos del lado izquierdo. Como me doy cuenta que este es del lado izquierdo también, porque yo observo aquí las carillas articulares, lo mismo, la parte, la carilla articular más cóncava y más extensa, que se nota aquí. Esto no es tan cóncava, ¿ven? Ahí se nota. Es como esto. Esto es más, entre comillas, no aplanado, sino un poquito más rectilíneo. Y aquí es cóncavo. Entonces, por eso deducimos que esta es lateral. Por lo tanto, esta porción es lateral. Es una rótula del lado izquierdo. Otra vez. Hablemos de la tibia. Etimológicamente, la tibia significa, según el latín, flauta, debido a la semejanza con este instrumento. Simplemente esa es la etimología, es muy sencilla. Hablando de la forma de este hueso, la forma, el tipo de hueso es un hueso largo, ya que tiene una diáfisis muy presente y unas epífisis o extremidades muy bien diferenciadas, como podemos observar. Otro punto importante es la situación anatómica. Hay que tomar en cuenta que en el esqueleto de la pierna existen dos huesos, uno que es medial y uno que es lateral. En este caso, la tibia es medial, siempre es medial. Aquí tenemos esta articulación, este es el esqueleto de la pierna, del lado derecho en este caso. Como observan, la tibia siempre es medial y el peroneo fíbula es lateral. No hay que olvidar esta porción. Entonces, si hablamos netamente de situación, decimos que ocupa la parte medial, porción medial del esqueleto de la pierna. Así de simple. La posición anatómica de este hueso es algo característica. ¿Qué podemos decir primero que todo? Observemos que existen dos extremidades. Aquí. Quitamos esto un momento. Aquí. Una de ellas es más voluminosa, es más ensanchada. Pues a esa extremidad más voluminosa, ¿qué vamos a hacerla? Vamos a llevarla hacia arriba, siempre, más hacia arriba. Cosa de que quede así. Sé que lo estoy agarrando de una manera oblicua, pero no va a entrar en la cámara si lo pongo de esta forma, ¿sí? Así que siempre hacia arriba la porción más dilatada, más ensanchada, la extremidad más ensanchada. Segundo punto, nosotros al tocar la diáfisis de este hueso, vamos a darnos cuenta cómo existe uno de los bordes más cortante, más saliente, más notorio, vaya. Pues ese borde es el borde anterior, por lo tanto siempre tiene que mirar hacia adelante. Bien, ya tenemos esos pasos hasta el momento. ¿Qué nos queda? En el extremo inferior, como se dan cuenta, existe una apófisis, una saliente, que es esta que estoy tocando, a la cual vamos a denominar el malleolo medial. El malleolo medial tiene una amplia relación para que nos demos cuenta. Es un gran punto de referencia para todas las caras, para ciertas estructuras anatómicas que vamos a ir mencionando.
Entonces, ¿qué decimos? El maleolo siempre es medial, siempre es interno, siempre mira hacia adentro, en resumen. A ver, entonces, aquí ya tenemos en posición anatómica, claro, yo lo estoy agarrando de una forma oblicua, pero quiero que se entienda que esa extremidad siempre es hacia arriba, la más gruesa, el borde cortante más notorio es hacia adelante, y la extremidad medial, perdón, el maleolo medial siempre tiene que estar mirando hacia adentro, nada más. Entonces, si nosotros agarramos este hueso de esta forma, podemos deducir que, ya que comparándolo con este, si es que los mezcláramos o algo por el estilo, yo me doy cuenta ya de cuál sería el lado izquierdo del derecho. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen que imaginar que si la tibia es medial, aquí tendría que estar el peroné. En este caso, vamos a quitar este peroné. Aquí. Ya. Ahí tenemos la articulación. Ya tenemos a los dos huesos articulados. Entonces, ¿qué sucede? Como esto es lateral, lo dejamos acá. Entonces, nosotros, ¿qué no nos recordamos siempre? El maleolo medial de la tibia siempre va a estar hacia adentro. Entonces, aquí nos queda, ¿qué? Lo lateral, el peroné. Por lo tanto, esta tibia es del lado izquierdo. Y esta otra es del lado derecho. Es así. Así deberían estar dispuestas. Nada más. Yéndonos a la descripción general, pues este hueso tiene, como ya he mencionado tantas veces, una diáfisis, un cuerpo que es prismático triangular, es decir, tiene una cara posterior, una cara medial y una cara lateral, separadas claramente por ciertos bordes. Dos extremidades, una más engrosada que es la superior y esta inferior. Vamos con el cuerpo. Primero que todo, nos reconocemos siempre. Este es una tibia del lado derecho. Ya hemos visto por qué. Entonces vámonos acá. Esta cara sería la cara medial. ¿Cómo me doy cuenta así de rápido que es la cara medial sin siquiera, solo viendo una estructura? El maleolo. El maleolo medial pues va a estar hacia adentro, por lo tanto esta es la cara medial. Esta cara, como se puede observar, es muy lisa, es muy aplanada, porque esta cara junto con el borde anterior son subcutáneos, es decir, están en un amplio contacto con la piel. No hay algo que los separe como los músculos de inserción, por ejemplo. Está en contacto directo con la piel. Pero hacia arriba, ¿qué sucede? Es decir, acá no hay ninguna, está desprovisto de inserciones musculares. Pero si subimos un poco al extremo superior, observaremos dos rugosidades. Una anterior que está cerca del borde anterior, esta es específicamente esa. Aquí está, que enfoque, listo. Acá. Y esto sirve pues nada más ni nada menos para la inserción de la pata de ganso. La pata de ganso o pata anserina dada por tres músculos que se insertan justo acá. Primero viene uno que es el sartorio o costurero, el grácil o recto interno y el semitendinoso. Ahí se insertan esos tres músculos. ¿En forma de qué? De pata de ganso, conformado por sus tres tendones. Bien, hacia atrás, ¿qué sucede? Existe otra rugosidad que en este caso está algo pintada, como se puede observar, pero aquí ya no es una inserción muscular, es una inserción ligamentosa, dada para el ligamento colateral tibial, y ya, o si quieren colateral medial, de la articulación de la rodilla. Bien, ya habiendo visto este hueso, esta cara, mejor dicho, vamos a la otra. Aquí está la cara lateral. Nos damos cuenta, ya saben, el maleolo medial es lo que nos dice que, pues, esta es la cara medial. Este es el gran punto de referencia para darnos cuenta siempre de todo. En la cara lateral, ¿qué sucede? Vamos a darnos cuenta que esto es más acanalado. No es como esto es recto, si se puede observar aquí. Es rectilíneo, es muy liso. Pero si comparamos con esta cara, es más acanalada. ¿Sí? Es más acanalada. No es rectilínea totalmente, no es plana, en resumen.
Aquí, en toda esta cara lateral o anteroexterna si quieren, se inserta el músculo tibial anterior. Tibial anterior. Vámonos a la cara posterior. Antes de eso, quiero recalcar de este borde anterior, de este borde interóseo o borde lateral, que como se nota no está muy saliente. Y por último, este borde lateral. Pues esos bordes separan a las caras laterales y mediales de la cara posterior. Esta es la cara posterior. Lo que más sobresale aquí, como se pueden dar cuenta, es esto. Esto. La línea del sóleo o línea oblicua de la tibia. Esta línea tiene una disposición, una dirección que viene desde lateral, o sea, desde lateral, desde aquí afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Importante de decir de esta es que justo en plena línea oblicua se inserta el músculo sóleo. Nada más. Ya, pero esta línea oblicua tiene dos labios, uno superior y uno inferior. En el labio superior y el resto de superficie de esta cara, es decir, toda esa porción que se ve como triangular más el labio superior, sirve de inserción para el músculo popliteo. Todo esto. Todo esto. Hacia abajo, pues existe otras inserciones musculares, específicamente dos. Están separadas por una cresta, que en este hueso no se puede observar muy bien, pero aquí en el punto medio, justo en el punto medio de la línea del sóleo, estaría bajando, descendiendo esta cresta, dividiéndome así en dos porciones, en una porción medial y en una porción lateral. Como me doy cuenta que esto es medial, pues veo el malleolo, así de sencillo. Aquí está la parte medial y aquí la parte lateral. En la parte medial, ¿qué se inserta? Claro, abajo de la línea del sóleo y en el labio inferior de la línea del sóleo. Todo esto es para la inserción del músculo flexor largo de los dedos. En la parte lateral, es decir, toda esta porción separada de dicha cresta, se inserta el músculo tibial posterior. Noten cómo de esta inserción del tibial posterior, adelante justo está el borde interóseo, donde se inserta la membrana interósea, que es la única estructura que lo separa de esta cara canalada donde se inserta el tibial anterior. Es por eso que es como que un límite, una frontera entre dos tibiales. Está ahí, es para que nos acordemos más o menos que el tibial posterior justo es en la parte más lateral de esta cara. Bien, hablemos de los extremos. En los extremos hay que diferenciar muchas estructuras. Primero que todo, así a grosso modo, nosotros tenemos estas porciones. Estas porciones son los cóndilos de la tibia. Estos cóndilos tienen superficies articulares superiores, caras articulares superiores, que son estas que estoy tocando, o también denominadas cavidades glenoideas de la tibia. ¿Por qué se denominan así? Porque justo, si nos traemos la tibia del lado izquierdo, podemos observar de la misma forma, sirven para la articulación con los cóndilos del fémur, de esta forma. Nada más hablando, indicamos que en nuestra extremidad superior vemos las carillas articulares superiores, pero entre ambas carillas articulares, una que es medial y otra que es lateral, como me doy cuenta a simple vista, pues observo mi malleolo medial siempre hacia adentro, entonces aquí está la carilla articular superior del lado medial y esta es la lateral. Entre estas dos hay una zona que no es articular, entre comillas. Mejor dicho, no es de esta forma, no tiene esta superficie, es más rugosa. Esta es el área intercondílea. Esta área intercondílea tiene se subdivide en tres porciones, en una eminencia intercondilia o espina de la tibia, y en un área intercondilia anterior o preespinal, área intercondilia posterior o retroespinal. Simplemente es eso.
Lo que resalta acá es esto. En la espina existen dos tubérculos, uno medial, uno lateral, separados por una escotadura. Nada más de relevante. Pero ¿qué sucede en estas dos áreas intercondiles? Existe la inserción de los meniscos de la articulación de la rodilla y los ligamentos cruzados, que ya vamos a ver en una futura práctica. Bien, hablando de estos ya cóndilos tibiales, hay que recalcar que, bueno, este es el lateral y este es el medial, como ya sabemos. Aquí está. ¿Listo? Si nos vamos a la parte posterior, cara posterior de estas, podemos observar ciertos accidentes anatómicos. Por ejemplo, acá en el cóndilo medial, ¿qué sucede? Tenemos donde está rayado exactamente en esa rugosidad el punto rugosidad de inserción para el tendón directo del músculo semimembranoso. Y justo hacia su lado hay un surco, se nota ese surco acá, por donde está pasando mi dedo, es un surco por donde pasa el tendón reflejo del mismo músculo, es decir, tendón reflejo del músculo semimembranoso. Simplemente ahí están los dos tendones de inserción de ese músculo. Nada más. Hacia adelante de este cóndilo no hay nada sobresaliente, no hay nada que podamos describir aquí como un accidente anatómico. ¿Qué sucede cuando nos vamos al lado lateral? No hay unas rugosidades para una inserción muscular ni ligamentosa específicamente, pero sí existe esto. Esto es una carilla articular dada para el hueso peroné. ¿Para qué parte específicamente? Para la cabeza del hueso peroné. Llega ahí se articula. Exactamente, ahí se articula. Ya hemos hablado de todo esto y después se va a repetir en un conjunto. Pero simplemente es la carilla articular para la cabeza del peroné. Podemos verlo igual en esta tibia. Aquí tenemos el cóndilo lateral. Acá. Aquí está la superficie articular. ¿Qué se nota? Aquí está. Esa es la superficie articular. Bien. ¿Qué más me queda decir acá? Ya hemos visto lo que está en esta porción posterior. ¿Qué sucede si nos vamos hacia adelante? Hacia adelante no es como en este lado medial que no hay nada. Aquí sí hay algo y muy saliente, muy notorio. ¿Qué es esto que está como que pintado un poco de verde? Lo vamos a reconocer también en este hueso. Acá en este lado, mejor dicho. En el cóndilo lateral observamos esto, que sobresale. A diferencia de este lado medial. Se nota, miren, acá no hay nada. Aquí sí sobresale. Pues, ¿qué es esto? Esto es el tubérculo de Gerdy. Tubérculo de Gerdy. ¿Qué me sirve? Que justo se conecta con la tuberosidad de la tibia, que ahorita vamos a hablar, que hay que diferenciar muy bien lo de tubérculo y tuberosidad para no confundirse. Se conecta con esta debido a esta cresta lateral. En la cresta lateral y en el tubérculo de Gerdy se insertan dos músculos, el tibial anterior, aquí que está viniendo desde aquí, y el tracto iliotibial perteneciente al músculo tensor de la fascia lata. Tracto iliotibial perteneciente al músculo tensor de la fascia lata. O si quieren, ya simplemente tensor de la fascia lata. Así de sencillo. En las dos estructuras, en el tubérculo y en esa cresta. ¿Qué sucede acá? En el borde anterior, como ya me he mencionado, que es el más cortante y más sobresaliente, aquí existe una saliencia muy gruesa que se denomina eminencia de la tibia. ¿Qué es todo esto? Se nota. Observemos en este otro hueso. Aquí está. Esta es la saliencia, que aquí se está conectando por esa cresta oblicua con el tubérculo de Gerdy. En esta tuberosidad de la tibia, también por algunos denominada tuberosidad anterior, se inserta el ligamento rotuliano. Como ya he indicado hace un momento, con el otro hueso, sabemos nosotros pues que la rótula tiene en el vértice la inserción
principal, bueno, la inserción más proximal del ligamento rotuliano. Y ese ligamento llega ¿a dónde? Hasta acá, hasta esa tuberosidad. Simplemente, bueno, ya terminamos esa extremidad superior. Vamos a la extremidad inferior. ¿Qué podemos decir de aquí? Esto es más sencillo. Esta extremidad tiene una forma cúbica, aunque no parezca. Es decir, que tiene 6 caras. Una cara anterior. Bueno, tiene 6 caras, pero una de esas caras, que sería la superior, que estaría a este nivel, está en continuación con la diáfisis. Por eso no se la toma mucho en cuenta. Entonces describimos 5 caras. Primero tenemos una cara anterior, que nos resalta algo, algún accidente anatómico para describirlo acá. Tenemos una cara lateral, que esta sí me interesa. ¿Por qué? Porque el borde interóseo que ya hemos indicado antes, aquí abajo se bifurca en dos para formar una escotadura, como se puede observar ahí. ¿Escotadura para quién? Para el peroné. Nada más ni nada menos para el... Esperen. Aquí está. Es así. En esa escotadura llega el peroné, la extremidad inferior del peroné. Nada más. ¿Qué más puedo describir en esta parte? En la cara posterior sí hay algo interesante. Acá, justamente aquí, hay un surco. Donde está pasando mi uña, hay un surco. En algunos huesos sí se nota más, en otros no. No hay que confundir con este surco, porque este surco pertenece al malleolo. Pero este surco sí es del borde posterior de la extremidad inferior, en la cara. Y ese está dado para el músculo flexor largo del dedo hallux, o flexor largo del dedo pulgar. ¿Listo? Ahora, si describimos esta cara lateral, perdón, esta cara medial donde está el malleolo, ya este propio malleolo tiene su borde anterior, posterior, su vértice, su propia cara lateral y medial, que lo que más es rescatable es cómo presta la inserción del ligamento calcáneo, perdón, el ligamento medial de la articulación del tobillo, más que todo en este vértice y en el borde anterior del dicho malleolo. Otro punto importante, la cara inferior de esta extremidad está muy amplia en la articulación que va a realizar con el hueso astragalo. Algo que me olvidaba, en la escotadura peronea, en los dos extremos, el anterior y el posterior, se insertan ligamentos tibio-peroneos anterior y posterior respectivamente. Simplemente es eso, este hueso. Y ahora vamos a pasar con la descripción de la fíbula.